La religión promete paraísos y propósito, pintando imágenes de paz eterna y sentido divino. Pero, ¿qué pasa cuando estas promesas se desmoronan bajo el escrutinio? ¿Qué ocurre cuando las palabras no coinciden con la realidad? Esto no es sobre fe personal o creencias privadas. Se trata de sistemas que han moldeado sociedades, dictado leyes, influido en la educación, controlado el comportamiento de miles de millones. Todo basado en mitos que no resisten un análisis crítico. Una de las mentiras más grandes de la religión es que cuestionarla es incorrecto, que la duda es peligrosa. Desde la infancia, se nos enseña a no hacer ciertas preguntas. El momento en que un niño pregunta, ¿cómo sabemos que esto es cierto?, a menudo se encuentra con silencio, miedo o incluso castigo. Esto crea un hábito, una profunda incomodidad con pensar críticamente sobre la cosa que se nos dice que da significado a la vida. Pero la verdad debería dar la bienvenida a las preguntas. Solo las mentiras las temen. Otra gran mentira es que la moralidad proviene de la religión, que sin creer en un poder superior, los humanos no tendrían razón para ser buenos. Pero no evitamos el asesinato por mandamientos. Lo evitamos porque somos seres sociales que comprendemos el dolor, la pérdida y la empatía. Mucho antes de las religiones modernas, los humanos vivían en tribus con reglas y cooperación. La moralidad no se entrega desde el cielo. Crece desde el suelo, desde la experiencia humana, desde lo que nos ayuda a sobrevivir y a vivir juntos. La religión también afirma que ofrece el único camino hacia el significado, que sin ella, la vida es solo un accidente sin propósito. Pero el significado no proviene del dogma. Proviene del amor, la creatividad, las relaciones, el crecimiento y la comprensión. Un padre que ve crecer a su hijo no necesita permiso divino para sentir propósito. Un artista perdido en su trabajo no necesita escrituras para sentir profundidad. El significado es algo que construimos, no algo que nos dan en un libro de cuentos. Luego está la idea de que la fe misma es una virtud, que la fe, definida como creencia sin evidencia, es de alguna manera noble. Pero si aplicas ese estándar a cualquier otra área de la vida, se desmorona. No confiarías en un médico que dijera, solo ten fe en que esta pastilla funciona. Querrías pruebas. No le darías tu dinero a alguien que promete milagros sin mostrar resultados. Pero cuando se trata de religión, la fe se trata como un logro moral. No lo es. Es una suspensión del pensamiento. Y cuando las sociedades enteras recompensan ese tipo de suspensión, se propaga. Muchas religiones enseñan que los humanos nacen rotos, que estamos defectuosos por defecto, que sin sus enseñanzas estamos condenados. Esta narrativa sirve un propósito claro. Si te dicen que estás enfermo, buscarás una cura. Y si afirman tener la única cura, ganan control. Esto no es solo manipulativo, es psicológicamente dañino. Enseña a las personas a desconfiar de sus instintos, sus deseos y hasta de su propia bondad. Las instituciones religiosas también afirman que hablan en nombre de la verdad, pero esas verdades siguen cambiando. Una vez, la esclavitud se defendió utilizando textos religiosos, al igual que la sublevación de las mujeres. Hoy, esos pasajes se ignoran o reinterpretan. El mismo texto que una vez justificó la tortura ahora predica el amor. Si la verdad eterna evoluciona con el progreso social, tal vez no era eterna después de todo. Tal vez la sociedad está progresando a pesar de la religión, no gracias a ella. Otra afirmación común es que la religión une a las personas, y puede, pero solo dentro de la misma tribu. Entre tribus, a menudo divide. Guerras, discriminación e innumerables actos de violencia se han llevado a cabo en nombre de la creencia. No siempre debido a la creencia, sino con su bendición. Cuando a las personas se les enseña que su visión del mundo es la única correcta, los demás se vuelven amenazas. La etiqueta de no creyente se convierte en más que solo un descriptor. Se convierte en una razón para la exclusión, la lástima o el odio. Las religiones también afirman que responden a las grandes preguntas. ¿De dónde venimos?
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede después de que morimos? Pero sus respuestas a menudo son simplistas, no verificables y contradictorias. El método científico nos ha dado respuestas que evolucionan con la evidencia. La religión da respuestas que son fijas sin importar los hechos. Decir, Dios lo hizo, puede sentirse satisfactorio, pero no explica nada. Cierra la investigación en lugar de fomentarla. Una mentira más profunda es que el sufrimiento tiene significado debido a la religión, que el dolor es parte de un plan divino, que la pérdida es una prueba, que la tragedia nos acerca a algo más alto. Pero decirle a alguien que su dolor era necesario por una razón cósmica misteriosa no lo sana. Retrasa la verdadera comprensión. Evita la responsabilidad. Desvía la atención de las verdaderas causas del sufrimiento, la pobreza, la violencia, la enfermedad, y la pone en un misterio divino. Cuando todo es el plan de Dios, nada puede ser cuestionado y nada mejora. Muchas religiones también enseñan que el mundo está caído, corrupto o temporal, que esta vida es solo una prueba para una mejor. Esa mentalidad tiene consecuencias. Desvalora el aquí y ahora. El descuido ambiental, la apatía política y la estancación social a menudo encuentran refugio en narrativas religiosas que dicen que el mundo real no es aquel por el que deberíamos preocuparnos. Pero este es el único mundo que tenemos. Decirle a la gente que se concentre en la próxima vida los desalienta a mejorar esta una. Luego está la mentira de la justicia divina de que al final todos obtienen lo que merecen. Que aunque esta vida es injusta, alguna mano invisible lo resolverá todo. Pero esa creencia permite a las personas tolerar la injusticia. Crea un mundo donde la crueldad sistemática se acepta porque se asume que es temporal. Las personas en el poder pueden mantener la desigualdad mientras predican paciencia a los oprimidos, porque en el próximo mundo los roles se invertirán. Pero eso no es justicia, es un retraso, y los retrasos solo ayudan a aquellos en el poder. Las historias religiosas también afirman ser históricas, pero cuando las examinas, muchas se desmoronan. Mitos de inundaciones, serpientes parlantes, nacimientos vírgenes, estos no son consistentes con cómo funciona el mundo. Cuando la evidencia contradice la creencia no cambia. En su lugar, se retira detrás de la metáfora. La historia no era literal, dicen. Es simbólica, pero solo dicen eso después de que los hechos se interponen. Antes de eso, se predicaba como verdad. Otra mentira es que la religión es compatible con la ciencia. No lo es. No a nivel fundamental. La ciencia dice, no lo sé, vamos a averiguarlo. La religión dice, ya lo sé. Una es abierta, la otra está cerrada. La religión a menudo selecciona lo que la ciencia confirma e ignora lo que desafía. Eso no es compatibilidad, es conveniencia. Los líderes religiosos a menudo se presentan a sí mismos como humildes servidores, pero en muchos casos, viven en riqueza mientras predican el sacrificio. Pastores de megaiglesias vuelan en jets privados. Imperios religiosos poseen tierra, edificios, bancos. Mientras tanto, a los seguidores se les dice que den, que obedezcan, que esperen la recompensa. Si las personas que afirman estar más cerca de la verdad viven vidas de lujo a expensas de otros, tal vez no creen en las historias que cuentan. O tal vez solo saben cuán útiles son esas historias. Algunas religiones enseñan que el amor significa obediencia, que la verdadera devoción requiere sumisión, que dudar de tu fe es lo mismo que traicionarla. Pero el amor verdadero no es sumisión. Las relaciones verdaderas se construyen con honestidad, apertura y respeto. Si un sistema exige lealtad, incluso cuando no tiene sentido, eso no es amor, es control. La mentira de que la muerte no es el final puede ser la más reconfortante y la más peligrosa. Impide que las personas lloren completamente, acepten la finalidad de la vida. Retrasa el cierre, fomenta la negación, promete una reunión que puede que nunca ocurra. Y porque esa promesa no puede ser verificada, puede ser vendida sin fin. Libros, rituales, servicios, seguros de vida después de la muerte.
Es una poderosa industria construida sobre el miedo a la muerte y la esperanza de más. Incluso la idea de que la religión es sobre paz y amor está cuidadosamente editada. Mira de cerca y encuentra las historias de genocidio, ira divina y castigo brutal. Lee los textos que la gente dice que son sagrados. Ve qué hay realmente allí. Encontrarás reglas que reflejan tribus antiguas, no éticas modernas. Encontrarás ideas sobre mujeres, extraños y sexualidad que son incompatibles con la dignidad. Y notarás cuánto esfuerzo se requiere para defender esas ideas. Hoy, las mentiras más efectivas son las que mezclan verdad con ficción. La religión ofrece comunidad, ritual, estructura y pertenencia. Pero esas cosas buenas no son exclusivas de la religión. Existen en el arte, los deportes, los clubes, las amistades. La mentira es que sin religión, la vida se desmorona. No lo hace. Las personas encuentran significado de innumerables maneras. Encuentran comunidad sin dogma. Aman sin miedo a ser castigados. Crecen sin creer que nacieron rotos. La religión le dice a la gente que la verdad es revelada, no descubierta. Que ya tenemos las respuestas escritas hace mucho tiempo. Que cuestionar es rebelión. Que la curiosidad es peligrosa. Pero esas son las tácticas de cualquier sistema que teme el cambio. Porque una vez que las personas comienzan a hacer preguntas reales, una vez que comienzan a mirar detrás de la cortina, la ilusión se rompe. Hay otra mentira que a menudo pasa desapercibida. Que la religión es un asunto personal, algo que no afecta a nadie más. Pero cuando las creencias influyen en las leyes, la educación, la atención médica y la política dejan de ser personales. Se vuelven estructurales. Cuando la visión religiosa de alguien moldea lo que otros pueden leer, usar, enseñar o casarse, ya no es fe privada. Es control público. La defensa de que es solo mi creencia no se sostiene cuando esa creencia moldea la política. También nos dicen que las tradiciones religiosas merecen respeto solo porque son antiguas. Pero la antigüedad no hace que algo sea verdadero. La esclavitud es antigua. La sangría es antigua. La longevidad de una idea no es una medida de su validez. Si acaso, debería hacer que nos preguntemos por qué un sistema anticuado continúa sobreviviendo. A menudo, no es por la verdad. Es por la repetición, el miedo a la indoctrinación. Algunas mentiras son sutiles, como la afirmación de que la religión es sobre la unidad que trasciende las divisiones. Pero la realidad es que la mayoría de las religiones crean grupos internos y externos, nosotros contra ellos, salvados contra perdidos, elegidos contra malditos. Estas categorías llevan a divisiones en el mundo real. Moldean cómo votan las personas, a quién contratan, a quién ayudan y a quién temen. Cuando la creencia se convierte en una frontera, la unidad se vuelve imposible. Luego está la idea de que la revelación es confiable, que escuchar una voz, sentir una presencia o tener una visión es prueba de la verdad. Pero estas experiencias no son únicas de ninguna religión. Ocurren a través de culturas a menudo con contenido completamente opuesto. Un cristiano ve a Jesús. Un hindú ve a Krishna. Un musulmán escucha a Alá. No todos pueden estar en lo correcto, pero todos pueden ser humanos. El cerebro es bueno para el reconocimiento de patrones y la intensidad emocional. No es bueno para verificar la realidad durante experiencias intensas. La revelación no es evidencia, es un sentimiento, y los sentimientos no son hechos. Una de las mentiras más dañinas es que la creencia es una elección, que las personas pueden simplemente decidir creer y si no lo hacen, son obstinadas o malvadas. Pero la creencia no funciona así. No puedes elegir creer algo que encuentras poco convincente. Puedes fingir, puedes conformarte, pero en el fondo, la creencia es sobre lo que tu mente acepta como verdadero. Cuando las religiones castigan la incredulidad, están castigando la honestidad. La religión también afirma que la vida sin ella es desolada, que quitar la creencia quita el asombro. Pero el asombro no es exclusivo de la fe. Las estrellas no necesitan un autor divino para ser hermosas. La música no necesita una fuente sagrada para moverte. La vida no necesita un propósito cósmico para ser significativa. La idea de que el asombro requiere religión es una falla de la imaginación. De hecho, la realidad,
tal como la revela la ciencia, el arte y la filosofía, es mucho más compleja, extraña y asombrosa que cualquier historia religiosa jamás contada. Muchos creyentes argumentan que la religión les da consuelo y puede, pero el consuelo no equivale a la verdad. Una mentira puede ser reconfortante. Una falsa promesa puede reducir el miedo, pero eso no lo hace real. No aceptamos otras mentiras reconfortantes sobre la salud, el dinero, las relaciones. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptarlas sobre la naturaleza de la existencia? La verdad no siempre se siente bien, pero es mejor que ser reconfortado por algo falso. La educación religiosa a menudo implica proteger a los niños de otros puntos de vista. Eso no es educación, es indoctrinación. La verdadera educación introduce a las personas a múltiples ideas y las deja evaluar. Si un sistema de creencias es verdadero, debería sobrevivir al escrutinio. Si necesita ser protegido de otras perspectivas, eso es una bandera roja. Enseñar solo una visión del mundo y amar la verdad no es iluminación, es control. También está la idea de que la religión está mal entendida, que el problema no es la creencia misma, sino cómo se practica, pero cuando ideas dañinas consistentes emergen de la misma fuente, tal vez la fuente es el problema. Si un libro sigue siendo utilizado para justificar el daño, tal vez el problema no es cómo la gente lo lee, tal vez es lo que está escrito en él. Si la paz solo viene ignorando grandes partes de una doctrina, tal vez la doctrina es defectuosa. La religión le dice a la gente que la obediencia es virtud, que la sumisión es fortaleza, que el bien más alto es seguir reglas incluso si no las entienden. Pero la obediencia ciega es peligrosa. La historia está llena de atrocidades cometidas por personas que pensaban que estaban siguiendo órdenes, sirviendo la verdad o honrando su fe. La moralidad basada en la obediencia no deja espacio para el crecimiento, la sutileza o la responsabilidad. Luego está la mentira de que la religión es la fuente de toda belleza y cultura, que sin ella no tendríamos arte, música, historias morales. Pero los humanos crean significado y belleza en todas partes. La religión a menudo se apropia de lo que ya era humano. Las personas escribían poesía, contaban historias, pintaban y amaban antes de que la religión formalizara eso. El arte no viene de templos, viene de mentes. Otra afirmación es que sin religión, la sociedad se colapsaría. Pero algunos de los países más pacíficos y bien funcionados hoy en día son de los menos religiosos. Naciones como Suecia, Noruega y Dinamarca consistentemente se clasifican altas en medidas de felicidad, igualdad y bienestar mientras tienen bajos niveles de creencia religiosa. Los datos no respaldan la afirmación de que la fe es necesaria para una civilización moral. Sugiere lo contrario. La religión a menudo dice que todo sucede por una razón, que los eventos son guiados por una mano superior. Pero la casualidad existe. Los accidentes ocurren. Las personas sufren sin causa. Decir que es todo parte de un plan puede ser una manera de evitar la incomodidad de no saber, pero también descarta el dolor real que sienten las personas. Hace que su experiencia sea sobre algo más, algo invisible, algo que no pueden controlar. Eso no es útil. Es una distracción. Una creencia común es que las reglas religiosas son atemporales, que se aplican a todas las culturas y eras. Pero cuando las reglas se basan en textos antiguos, reflejan contextos antiguos. Reglas sobre dieta, vestimenta, sexualidad y estructura familiar se escribieron para sociedades que ya no existen. Obligar a las personas modernas a seguir esas reglas es como forzar a adultos a vivir por las instrucciones en un libro de cuentos infantiles. No tiene sentido. Las jerarquías religiosas a menudo afirman elevar a los pobres y a los débiles, pero muchas jerarquías religiosas reflejan o refuerzan estructuras de poder existentes. En castas, en sacerdocios, en roles de género, la religión ha preservado la desigualdad en lugar de desafiarla. Cuando un sistema le dice a los oprimidos que esperen la próxima vida, no los está sirviendo, los está sedando. Luego está la mentira de la exclusividad, que solo una religión tiene la verdad y todas las demás son falsas, pero existen miles de religiones. La mayoría de las personas heredan sus creencias de la geografía, no de la elección. Un niño nacido en Pakistán es probable que sea musulmán, en la India, hindú,
En Italia, católico. Si la creencia fuera sobre la verdad, no sería tan dependiente del lugar de nacimiento. El hecho de que la fe siga la cultura más que la evidencia debería hacernos cuestionar su fundación. Las historias religiosas a menudo aclaman un origen divino, pero muestran claros signos de autoría humana. Reflejan la política, los miedos y los límites de conocimiento de su tiempo. Cuando leemos mitos de otras culturas, los vemos como productos de la imaginación. Pero cuando leemos los nuestros, los llamamos sagrados. Eso no es objetividad. Es sesgo. Otra mentira sutil es que la religión es inofensiva si hace feliz a alguien. Pero las ideas tienen consecuencias. Las creencias sobre pecado, el castigo y la vigilancia divina moldean cómo las personas se tratan a sí mismas y a los demás. Una persona que cree que está siendo vigilada y juzgada constantemente no es libre. Un niño criado para creer que sus pensamientos naturales son pecaminosos puede crecer con vergüenza, ansiedad o autoodio. Las creencias, incluso las privadas, moldean vidas. La religión afirma ofrecer humildad, pero a menudo fomenta la certidumbre. Certidumbre sobre los orígenes del universo, sobre la moralidad, sobre la vida después de la muerte. Pero la verdadera humildad significa reconocer lo que no sabemos. Decir, no lo sé, es honesto. Decir, lo sé porque mi libro lo dice, no es humildad, es arrogancia envuelta en ritual. Nos dicen que la religión es sobre la paz, pero la paz que requiere silencio, conformidad o sumisión no es paz, es la ausencia de resistencia. La verdadera paz permite el desacuerdo, la duda y el diálogo. Si la paz solo viene cuando todos creen lo mismo, no es paz, es control. La mentira de que el amor divino es incondicional se desmorona cuando lees la letra pequeña. Muchas fe tienen que si no crees, si no te sometes, si dudas demasiado, estás excluido de la salvación. Eso no es amor incondicional. Es un contrato y en muchos casos una amenaza. También está la mentira de que la religión protege a los vulnerables. Pero en demasiados casos, las instituciones religiosas han encubierto el abuso, protegido a los abusadores y silenciado a las víctimas. Desde iglesias hasta templos hasta mezquitas, el patrón es a menudo el mismo. Preservar la institución, no al individuo. Cuando las personas hablan, a menudo son castigadas en lugar de escuchadas. Un sistema que se protege a sí mismo sobre las personas no puede reclamar autoridad moral. Finalmente, está la mayor mentira de que sin religión, la vida es sin sentido. Que si no hay un plan divino, todo es caos. Pero el significado no se nos da. Lo creamos en nuestras relaciones, en nuestras acciones, en nuestra búsqueda de la verdad. La vida no es menos significativa sin creencia. Es más significativa porque es nuestra para moldear. Cuando las personas finalmente dejan la religión, a menudo se les dice que se sentirán perdidas, que sin una estructura sagrada deambularán en confusión. Pero esa confusión no es un fracaso, es un comienzo. Significa que están pensando por sí mismas. Significa que ya no están externalizando sus preguntas a personas en túnicas, libros en idiomas antiguos o reglas escritas antes de que se inventara la rueda. Significa que finalmente están enfrentando el mundo como es, no como se les dijo que debe ser. Eso no es debilidad, es coraje. Dejar la religión no significa caminar en negación. Significa enfrentar la vida sin filtros. Significa aceptar que somos parte de la naturaleza, no por encima de ella. Que tenemos responsabilidades entre nosotros, no con seres invisibles. Que somos los autores de nuestros propios valores. Que nuestras decisiones importan porque afectan a personas reales en tiempo real, no porque serán juzgadas después de la muerte. Una de las reacciones más comunes de los creyentes es decir, pero la religión me ayuda a ser una mejor persona. Pero ser amable no requiere creencia. Ayudar a los demás, mostrar compasión, ser justo. Estas son capacidades humanas. No requieren un sistema de recompensas. No necesitan vigilancia desde el cielo. Si alguien solo actúa moralmente porque teme el castigo o desea una recompensa, eso no es moralidad. Eso es autointerés. La verdadera ética proviene de la empatía y la comprensión, no de amenazas y promesas. Otra defensa es que la religión da esperanza a la gente,
Pero la verdadera esperanza viene del progreso humano, no de afirmaciones sobrenaturales. Hemos curado enfermedades no por oración, sino por ciencia. Hemos expandido derechos no por profecía, sino por protesta. Hemos entendido el universo no por escrituras, sino por telescopios. La historia más esperanzadora que podemos contar no es que un Dios nos salvará, sino que tenemos las herramientas para salvarnos a nosotros mismos. Y aún, después de todas las mentiras, todas las contradicciones y todo el daño, la religión aún perdura porque comienza temprano. No espera hasta que las personas sean mayores y capaces de evaluar ideas. Comienza cuando son demasiado jóvenes para cuestionar. Se envuelve en familia, tradición, identidad y miedo. Y para cuando llega la duda, la creencia ya no es solo una creencia. Es una parte de quienes son. Cuestionarla se siente como una traición. No solo de una doctrina, sino de padres, amigos y cultura. Eso es cuán profundo va la mentira. Pero las personas se están despertando lentamente, silenciosamente, pensativamente. Están comenzando a preguntarse por qué historias sin cuestionar aún moldean sus vidas. Están comenzando a ver que la moralidad, el amor, el significado y el propósito no dependen de un libro santo. Vienen de adentro, vienen de la conexión, vienen de la conciencia. La religión ha durado tanto, no porque sea verdadera, sino porque es útil para aquellos en el poder. Consuela a los impotentes, sí, pero también los entrena para permanecer así. Enseña obediencia, paciencia y sumisión. Desalienta la rebelión, el escepticismo y el cambio. Ofrece justicia imaginaria para que la gente deje de exigir justicia real. Promete un mundo perfecto para que la gente tolere uno roto. Eso no es esperanza, es sedación. Algunas personas preguntan, ¿cuál es el daño en la creencia si hace felices a las personas? Pero la creencia moldea la acción. Moldea cómo votan las personas, cómo tratan a los demás, cómo crían a sus hijos, cómo manejan el sufrimiento. Moldea lo que se considera aceptable, moral y verdadero. Las creencias no son solo pensamientos, son motores. Y cuando el motor está construido sobre mentiras, el daño es real. No es cruel cuestionar la religión, es responsable. No es arrogante rechazar lo que no tiene sentido. Es honesto, y no está vacío vivir sin dioses. Está lleno de posibilidad, de responsabilidad, de libertad. Dejar la religión no significa rechazar la comunidad o el ritual o la reflexión. Significa reconstruirlo sobre cimientos que no requieren sumisión, vergüenza o superstición. Significa forjar una vida donde tus pensamientos son tuyos, donde tus valores son elegidos, no impuestos, donde tu valía no está atada a la creencia. Lo más importante que debes entender es que no necesitas la religión para ser humano. No la necesitas para sentir amor, para maravillarte con la existencia, para llorar la pérdida o para aspirar a algo más grande que tú mismo. Ya eres suficiente. Ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida significativa sin fingir saber lo que no se puede saber, sin recitar historias que no resisten la realidad. La religión cuenta mentiras, no siempre con mala intención, pero a menudo con consecuencia. Y la mejor manera de honrar la verdad no es luchar contra la creencia con la creencia, sino vivir con claridad, honestidad y coraje. Entonces, haz las preguntas. Suelta lo que no tiene sentido. Sal de la sombra de las viejas historias y comienza a escribir las tuyas. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.